Un decreto descendió como sombra sobre Egipto. No era una guerra, no era una invasión, era una orden fría, absoluta. Todo niño hebreo que naciera debía morir, sin excepción. El faraón no temía espadas, temía futuros. Temía que entre aquellos recién nacidos creciera alguien capaz de desafiar su trono. Y así comenzó la cacería más cruel: soldados irrumpiendo hogares, madres ocultando cunas, padres conteniendo el llanto para no delatar a sus propios hijos. En una casa humilde, un bebé acababa de nacer. Su llanto era pequeño, pero suficiente para condenarlo. Su madre lo apretaba contra el pecho mientras el miedo golpeaba la puerta invisible del destino. 3 meses lo escondieron en silencio, apagando cada sonido, viviendo con el terror de cada paso afuera, hasta que entendieron la verdad. No podrían ocultarlo más. Entonces, tomaron una decisión imposible. Si el faraón controlaba la tierra, confiaría en el río. Una canasta, juncos trenzados con manos temblorosas. Breve despedida. El Nilo se cerró sobre su futuro. ¿Lo llevaba hacia la muerte o hacia algo que el rey jamás imaginó? El Nilo avanzaba lento, como si supiera que cargaba algo más que una canasta. Entre los juncos, una niña observaba sin parpadear. Miriam no respiraba. Si el bebé lloraba, si algún guardia lo veía, todo habría terminado. El río no era refugio, era frontera entre la vida y el decreto del rey. Entonces ocurrió lo impensable. La hija del faraón descendió al agua con su séquito. Risas suaves, oro brillando bajo el sol. Y allí, atrapada entre los tallos, la canasta. La abrieron. Un llanto rompió el aire. No era solo el llanto de un niño, era un desafío escondido en forma de susurro. La princesa lo miró, reconoció de inmediato lo que era: un hebreo, uno de los condenados. El decreto de su padre resonaba como eco peligroso, pero algo más fuerte habló dentro de ella: compasión, decisión, rebeldía silenciosa. Miriam dio un paso al frente, fingiendo inocencia. Propuso una nodriza hebrea. La princesa aceptó. Sin saberlo, el bebé regresó a los brazos de su propia madre, protegido por el mismo palacio que debía destruirlo. El enemigo lo había adoptado. El destino comenzaba a moverse. Los años pasaron, y el niño que flotó en una canasta ahora caminaba entre columnas de mármol. Moisés creció bajo techos dorados, rodeado de maestros, estrategas y guerreros. Aprendió el arte de la guerra, la escritura de los sabios, el lenguaje del poder. Vestía como príncipe, hablaba como príncipe. Todos lo llamaban hijo de Egipto. Pero algo no encajaba. En los banquetes, mientras la música llenaba el salón, sus ojos se perdían en pensamientos que no sabía nombrar. En los patios del palacio, sentía miradas distintas, algunas respetuosas, otras calculadoras. Sabía que era adoptado. Sabía que su historia comenzaba antes del mármol y el oro. Y esa grieta silenciosa crecía con cada año. Desde las terrazas altas veía la ciudad extenderse majestuosa, y más allá, los barrios donde los hebreos trabajaban hasta el agotamiento. Un pueblo que compartía su sangre, aunque él compartiera techo con el faraón. 2 mundos, un solo hombre. Era hijo de la princesa o hijo del río.
La identidad comenzó a convertirse en un susurro imposible de ignorar. Un día decidió bajar de las terrazas, no como príncipe, sino como observador. Caminó más allá de los jardines perfectos y las avenidas custodiadas. Allí no había mármol, había polvo. No había música, había gemidos. Vio espaldas encorvadas bajo el sol, manos heridas moldeando ladrillos, látigos marcando el ritmo del sufrimiento. Y algo dentro de él se estremeció. No era simple compasión, era reconocimiento. Un anciano hebreo levantó la mirada por un instante. Sus ojos no vieron un príncipe, vieron algo familiar. Moisés sintió ese cruce como una revelación incómoda. Cada golpe que caía sobre su pueblo parecía resonar en su propio pecho. Y cuanto más miraba, más difícil era regresar al palacio y fingir que nada ocurría. Esa noche, entre columnas iluminadas por antorchas, la comida perdió sabor. Las risas sonaban lejanas. Descubrió que el privilegio también puede convertirse en prisión cuando sabes que tu comodidad está construida sobre el dolor de otros. El conflicto ya no era externo, era interno, y estaba creciendo. El momento llegó sin anuncio. Un grito rasgó el aire. Moisés giró y lo vio. Un capataz egipcio descargando golpes sobre un hebreo indefenso. No era la primera vez que presenciaba abuso, pero esa vez algo se quebró. Miró a un lado, luego al otro. Nadie parecía observar. El mundo contuvo el aliento. El látigo volvió a caer y Moisés avanzó. No pensó en el palacio, no pensó en el faraón, pensó en la sangre que latía en sus venas. El enfrentamiento fue rápido, confuso, un impulso más fuerte que la razón. Cuando todo terminó, el opresor yacía inmóvil sobre la arena. Silencio. El corazón de Moisés golpeaba con furia. Había cruzado una línea invisible. Con manos temblorosas arrastró el cuerpo y lo cubrió con tierra, como si pudiera enterrar también la decisión que acababa de tomar, como si el desierto guardara secretos. Pero el desierto ve y escucha. Al día siguiente, 2 hebreos discutían. Moisés intentó intervenir y uno respondió con una pregunta que heló su sangre. ¿Vas a matarme como mataste al egipcio? Entonces lo supo. Alguien había visto. La noticia se movió más rápido que el viento del desierto. Lo que había intentado ocultar bajo la arena ahora recorría los pasillos del palacio. Susurros, miradas esquivas, silencios incómodos. Moisés sintió como el suelo firme comenzaba a ceder bajo sus pies. No fue necesaria una confrontación directa para entenderlo. El faraón lo sabía. El mismo rey que años atrás había ordenado matar a todos los niños hebreos, ahora tenía un nuevo objetivo. Ironía cruel. El bebé que escapó del río debía morir como traidor. No como esclavo, no como desconocido, como alguien que había crecido bajo su propio techo. La sentencia no se gritó en público, pero era clara: muerte. Por primera vez, el palacio dejó de ser refugio. Cada guardia parecía vigilarlo, cada sombra parecía delatarlo. Ya no era príncipe, ya no era hijo adoptivo. Era un riesgo que debía ser eliminado. Y entonces tomó la única decisión posible: huir. Sin despedidas, sin explicaciones, abandonó el mármol, el oro, el nombre que le habían dado. Corrió hacia lo incierto,
hacia el desierto que nadie deseaba. El mismo hombre que había vivido entre reyes ahora escapaba como fugitivo. El destino no lo había liberado, lo estaba empujando. El desierto no recibe con aplausos, recibe con silencio. Moisés cruzó sus límites dejando atrás torres, estandartes y guardias. El oro fue reemplazado por arena, el murmullo del palacio por el viento seco que arrastra polvo y memoria. Cada paso se hundía, como si la tierra quisiera recordarle que ya no pertenecía a ningún mundo. De día, el sol caía sin misericordia. De noche, el frío atravesaba los huesos. Allí no era príncipe, tampoco era líder. Era un hombre solo con preguntas que nadie podía responder. ¿Había actuado por justicia o por ira? ¿Había traicionado a Egipto o finalmente había sido fiel a su sangre? En el aislamiento comenzó a escuchar algo distinto. No voces externas, su propia conciencia. Sin lujos que lo distrajeran, sin títulos que lo definieran, la identidad volvió a presentarse, desnuda y directa. Ya no podía esconderse detrás de un apellido real. El niño salvado del río ahora sobrevivía en la intemperie. Todo lo que conocía había quedado atrás. Parecía derrota, parecía exilio definitivo. Pero a veces el desierto no es castigo, es preparación. Años antes, una orden intentó borrar su existencia. Un rey tembló ante la posibilidad de un futuro que no podía controlar, y un bebé fue dejado a merced del río. Ahora ese mismo niño, convertido en hombre, caminaba entre dunas interminables, lejos del trono que lo vio crecer. Todo parecía pérdida, todo parecía silencio. Pero el desierto tiene una extraña manera de moldear a quienes sobreviven. Allí, donde no hay aplausos ni títulos, se forja el carácter. Moisés ya no tenía palacio, ni privilegios, ni protección real. Solo tenía memoria y propósito comenzando a despertar. El faraón creyó haber ganado 2 veces. Primero cuando ordenó matar a los bebés, después cuando obligó a huir al príncipe incómodo. Pero la historia no se estaba cerrando, apenas estaba tomando impulso. El niño que flotó en el Nilo no fue salvado por accidente, fue preservado. El hombre que ahora aprende a vivir en el desierto no está huyendo para siempre, está siendo preparado, porque un día regresará, y cuando lo haga, no vendrá como fugitivo, vendrá como desafío.